representa. Un país no es una empresa. Le he pedido a Alberto Fernández que encabece la fórmula que integraremos juntos. Inmediatamente le dije que sí. ¡No se inunda más! Nunca más me voy a pelear con Cristina. No a los malos de antes y no a los malos de ahora. Son los dos horribles. La pindonga, el chuflito. Macri, Vidal Heidi, Vidal no es nada original. En este momento 17:45 del día viernes que estamos grabando el programa, porque usted lo puede ver tal vez el sábado a las 16, el domingo a las 22. Quiero destacar una cosa. Yo tengo un espacio en TikTok, una de las redes sociales con mayor expansión, no solamente en Argentina, sino en el mundo. Y en la columna mía, en las últimas 24 horas, con el tema que he instalado, he tenido la satisfacción de registrar 40.000 reproducciones. ¿Cuál es el tema? El tema es el baboseo inmundo de cierta prensa para con la situación de carácter sentimental, Wanda Nara, elegante, el muchacho cumbiero de origen humilde, y en el que en el fondo lo que se procura saber son las actividades sexuales de cada una de las personas involucradas en estas historias. Pero en un país con todos los conflictos que tiene, la multiplicidad de conflictos que hay, los millones que se cagan de hambre en este país, ocuparse de una manera permanente y perversa de este tema. Entonces eso motiva una intervención de cada uno de los que podemos actuar en el tema y señalar lo que yo dije hace un momento y lo reitero ahora, ese baboseo que es contrario a la ética del periodismo. Habría que preguntarse cuál es la ética del periodismo. Y hablando de la ética, el expresidente Mauricio Macri, que parece que cada día tiene menos chances y menos posibilidades en cuanto a sus aspiraciones de volver a ocupar la presidencia de la República, ahora se ha autoasumido como una especie de filósofo. Es decir, un tipo que tiene ideas y que las desarrolla y se coloca por encima de los sectores que están en pugna, que cada vez son más. En las últimas 24 horas ha aparecido un nuevo candidato a presidente de la República en esa alianza que se llama Juntos por el Cambio, que es Miguel Ángel Pichetto. Si empezamos a contar la cantidad y de los que faltan todavía, que proceden del radicalismo, uno del Jujuy, otro de la provincia de Buenos Aires, tal vez alguno de Córdoba, es muy curioso este giro de Macri, por no llamar muy cómico, que este hombre sea el que propicia el debate de las ideas, porque convengamos, ¿cuáles son las ideas de Macri? ¿Cuáles son las ideas de quienes están alrededor de Macri? Lo último, el ministro de Economía acaba de anunciar hace unos minutos algo que para él es muy satisfactorio, el ministro de Economía de la Nación, estoy hablando de Massa, que la inflación ha bajado y ahora está en el 6.2. Y él, no obstante considerar que efectivamente es una cifra alta, la valora como un proceso que se corresponde con lo que ya había ocurrido el mes anterior, en que al menos se había detenido. Esto es así a grandes rasgos algunos de los aspectos que nos pueden en este momento motivar a la reflexión, al debate, a la controversia. Quien no creo que tenga muchas cuestiones de carácter, o al menos polémico en cuanto a su definición, es el joven Enzo Jara, a quien se lo presento porque ustedes no lo conocen, que es un militante libertario. Y creo que tiene muy en claro por lo que está, al menos
en cuanto al rumbo a la candidatura presidencial, ¿con quién está identificado? Bueno, buenas tardes, primero que nada. Muchas gracias por el espacio. Uno de los referentes con los que más me siento identificado en este momento que estamos viviendo en la política argentina es quizás Javier Milei. Javier Milei es el único que está sabiendo llevar las ideas de la libertad, aunque yo no forme parte de su espacio, es una persona en la cual, digamos, creo que es la que tiene la receta para poder sacar a la Argentina adelante. Porque acá hemos visto que han pasado muchísimos chefs en la Argentina y vemos que muchos han fracasado a la hora de hacer la cocina. Pero ¿cuál es el problema? No es el chef, es la receta. Mientras acá sigamos aplicando las mismas recetas que consisten en populismo, demagogia, socialismo y todo lo que esos condimentos llevan, vamos a seguir con los mismos resultados que son los resultados que hoy tenemos. ¿Por qué hizo esa aclaración de que no pertenece o no milita o no participa del espacio de Milei? No sé si Milei tiene un espacio. En Córdoba, al menos. Sí, el Frente de la Libertad Avanza como tal, como frente electoral, está consolidado solamente en Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Acá en Córdoba y en muchos otros distritos del país es un movimiento. Acá lo integran 3 partidos, que son el Partido Demócrata, el Partido Libertario y el Movimiento de Integración y Desarrollo. Esos son los únicos 3 partidos que lo integran. En mi caso particular, yo estoy trabajando fuertemente en distintas localidades, en distintos barrios, en distintas seccionales para consolidar un armado propio, que sea para Córdoba y de Córdoba, que responda al cordobesismo únicamente. ¿Ese es un trabajo solitario suyo o un trabajo en el que están encolumnados mucha otra gente? No, por supuesto que es todo un equipo de trabajo. Tenemos armadores territoriales, tenemos equipos de prensa. ¿Tiene un promedio de edad de los que participan de esta empresa? Sí, la mayoría son todos jóvenes. Sí. No ¿Jóvenes alrededor de qué edad? Y entre los 18 años y los 25 años. Tenemos personas de todas las edades, pero principalmente en esa franja etaria. Claudio Oroz, ¿le merece una reflexión esta participación de jóvenes? Usted que milita desde que era joven, todos ustedes militan desde que era joven, con las ideas que él tiene, desde los 18 hasta no sé, la edad que tiene. No me extraña. En el marco de la crisis terminal que está teniendo el capitalismo a nivel mundial, normalmente, así como nos enseñó el siglo XX, la desesperación y la necesidad de tener rápidamente respuestas fáciles y enemigos únicos, que se convence a esa franja etaria, ¿no? Pero también reflexionaba lo nuevo, el movimiento de integración y desarrollo de Frondizi, lo nuevo, el Partido Demócrata, los lomos negros de Córdoba, es la política nueva. ¿Y por qué llamarse libertario? Porque de Urruti y de Giovanni se deben estar vomitando en su tumba. Eso para que la gente sepa que son los anarquistas, los verdaderos libertarios, ¿no? Pero, sinceramente, a mí me da la impresión que en el marco del neoliberalismo, que se basa en la acumulación de capital por el capital mismo, ¿no es cierto? Las recetas que defiende Milei, que ha sido asesor de Bussi. No es que apareció como un repollo en la política argentina, o sea, uno de los peores asesinos. O sea, hemos comprobado en las causas de derechos humanos como, además de hacer fusilar a víctimas, las quemaba con gomas, ¿no? Con neumáticos en Tucumán. Un asesino, un genocida condenado. Ese es por ejemplo, el acto que hubo en Tucumán con el hijo de ese asesino, ¿no? Entonces, es como que es más o menos el mismo discurso de siempre. Cuando el capitalismo se ve en graves crisis económicas como están sucediendo en el mundo, rápidamente elige enemigos. ¿Vio? En Europa los migrantes, acá el populismo. Y no se animan a ponerle el nombre, porque ponen populismo, socialismo. Son antiperonistas. Hay que ponerle el nombre como lo que son. Quieren volver al país antes incluso de Hipólito Yrigoyen, porque lo han escrito eso, ¿no? ¿Por qué? Porque las luchas, la cantidad de muertos y sangre que ha habido en este país para obtener derechos económicos, sociales, que encima están garantizados por tratados internacionales, ¿no? Ha sido tan grande que, bueno, que la única respuesta es
como lo dijo en la manifestación de Vox, este partido decadente de España que tiene una internacional negra, neofascista a nivel mundial, matemos los zurdos. Dijo el señor Milei, matemos los zurdos. Si esa es la opción, es la vieja fascismo típico. Le llama la atención a Olga Ruitor, no voy a decir que es solamente la delegada de PAMI, porque tiene una larga historia, que en España se hayan concentrado en un determinado momento, junto a un premio Nobel de Literatura, que no se caracteriza precisamente por sus ideas revolucionarias, lo fue alguna vez cuando era más joven. Primero, el expresidente Mauricio Macri. Después, Milei en un acto, como acaba de decirlo Oroz, con Vox, que es la extrema derecha de origen gallego en España. Se llama ahí el ataque de una funcionaria de alta jerarquía contra la invasión del temor que le produce, antes del comunismo, ahora es el peronismo en España. ¿Le llama la atención eso? Yo creo que estamos observando, coincido en el análisis totalmente que acaba de hacer Oroz, y yo creo que hay una crisis de capitalismo muy profunda, que han empezado a salir en Europa sobre todo movimientos muy fascistas, tienen su réplica en todos los países latinoamericanos, en algunos con mayor expresión y otros con menor expresión, y creo que han apuntado a una franja etaria que son los jóvenes que en la crisis que estamos viviendo, en donde la esperanza no es la bandera que tienen enfrente, que tenemos una situación de pobreza muy profunda, un problema de inflación altísimo, entonces el pensar cómo salir de eso, cómo hacer políticas de Estado consensuadas con todo, como una posibilidad real de salir, han intentado que el joven diga, no sirve nada para la nada misma, la culpa es de todo el populismo. Yo me río cuando dicen populista. Si los gobiernos no trabajan para el pueblo, no sé para quién trabajan. Entonces, un gobierno que realmente se preocupe por su pueblo, por la calidad de vida de su pueblo y por solucionar el problema que tiene el pueblo, es populismo. Nosotros somos eso. Donde el capitalismo es necesario, pero tiene que tener una función social. Y para que ese capitalismo tenga una función social necesitamos un Estado que mire. Estamos en una crisis que no voy a volver a repetir acá lo que siempre decimos. No quiero que digan lo que siempre bailamos dicen. Con la más fea, vinimos de una gestión macrista en donde el capital y el mercado eran los que me regulaban la vida de la gente, vino un proceso inflacionario y un endeudamiento feroz, se agudizó el tema de la pobreza, nacieron los miles de planes sociales que nacieron ahí, porque de 300.000 planes sociales que había, Macri los llevó a 1.200 planes sociales, entonces nos toca a nosotros, viene la pandemia, viene la guerra, etcétera. Ahora, seguir hablando de lo que nos tocó no sirve, estamos en un proceso mundial con una economía en crisis, inflaciones por todos lados, y hoy creo que el desafío que tenemos como gobierno es ver cómo vamos a parar esta inflación, que es el mal peor para todos, pero sobre todo para el pueblo, para el asalariado, para la clase trabajadora y para los pobres. Nosotros estamos convencidos que el camino que hemos recorrido es el correcto y estamos tomando medidas que son antipáticas y que bueno, y todos se quejan que por qué tantos dólares. Bueno, estamos tratando de que los dólares no se vayan del Banco Central, que el que quiere viajar saque los dólares debajo del colchón. O sea, estamos en un proceso muy grave, con todo el mundo en contra. ¿Va a ser difícil salir? Sí. ¿Vamos a poder salir? Yo estoy convencida que sí, porque el eje para nosotros va a ser ese pueblo, ese ser humano que tiene que tener calidad y condiciones de vida mejor. ¿Por qué estos procesos, como el que contaba aquí este joven, o lo que se está dando en el mundo, tienen ese asidero en los jóvenes? Porque el joven que no ha tenido experiencia política y que está buscando cómo trabajo, me tengo que ir porque me han dicho que en aquel país puedo conseguir trabajo que acá no lo consigo, yo creo que engancha el discurso fácilmente, es decir, todo es una miércoles, todos son corruptos, todos son desastrosos, todos son demagogos. Y vos empezás a escuchar ese discurso y empezás a desguazar a Milei, y yo digo, ¿y dónde está la propuesta de Milei?
Cuando habla de los trabajadores o de que el Estado se gasta la plata que se gana con el esfuerzo, nunca trabajó Milei. Oiga, entonces, no sé de qué habla. Trato de que no hablemos de lo mismo, precisamente por eso enfoqué el tema desde el momento en el que ubiqué a personajes de la Argentina en un escenario internacional y los ataques que desde allí se han realizado y con quienes se han realizado, que esto es muy importante. Porque es el análisis que vos decís. Rodrigo Agrelo es abogado, es portal de Belén, es encuentro vecinal, puedo decir muchas otras cosas, es un caballero. Esto que acabo de decir yo de la instalación en un centro internacional de un debate supuestamente de ideas con aquello que dijo Oroz, quemar a los zurditos, porque era la palabra que usó, zurditos. Y eso no construye nada. A mí me parece que si algo le sobra a este país son actitudes destempladas, ¿no? Y si todo es como recién decía Oroz, por ejemplo, que el capitalismo está en crisis, que no sé si lo está, creo que hay un momento del capitalismo que está produciendo enormes disparidades y eso, enormes tensiones en el mundo, ¿no? Si la Argentina está con el fenómeno que dice Olga, que es de una inflación muy cercana a la hiperinflación, producto de los errores. Escuché que dijeron que el camino es el correcto, producto de los errores, el Estado gastando a diestra y siniestra, usando la tarjeta de crédito como si todo sobrara. Y la clase política tan señalada por la gente, yo creo que si no iniciamos un proceso de reconciliación nacional, si no bajamos el tono con el que descalificamos a quienes piensan distinto de nosotros, yo pienso que no vamos a llegar demasiado a ningún lado, porque podemos hablar de teorías económicas, pero a la hora de sentarnos a conversar, nos sentamos seres humanos. Y cuando hay seres humanos de por medio, hay sentimientos, hay miradas, hay una historia de cada uno. Es decir, que si este país insiste en aquello que no le dio resultado, que es la división, va a terminar peor de lo que está. Entonces tenemos una responsabilidad, especialmente los que no sufrimos en toda su medida la crisis, que es bajar el tono, sentarnos a conversar y de poner las armas espirituales, que es lo que en definitiva, el odio, es lo que en definitiva de unos y otros es lo que está separando a la Argentina e impidiendo conseguir soluciones de fondo. Hoy en el Congreso hemos visto una cosa patética, es decir, de la división, ¿no? De la división argentina, que es este afán de un bando de imponerle al otro 36 a 33, ha sido la votación en el Senado, para incrementar los miembros de la Corte a 15. A 15 miembros, como si el país no tuviera problemas, ahora vamos a empezar a debatir cuántos miembros debe tener la Corte Suprema de Justicia de la Nación. En consecuencia, yo creo que si este país no inicia un proceso de reconciliación, como lo hicieron tantos países que estuvieron enfrentados, difícilmente encuentre la salida. Ahora sí que es lo que acaba de decir Agrelo. Aspira a la reconciliación y ustedes en alguna medida tienen un fervor en la militancia, puedo llamarlo un fervor que esté en alguna medida alimentado por el desprecio, el odio o no. Sí, ¿Sí? En cierto modo se alimenta de eso. Hay que entender que las virtudes, digamos, como el odio, la envidia, el rencor, son atributos del socialismo, no son atributos de nosotros. Las personas que se digan liberales y que odien, envidien, amenacen con matar zurdos, y etcétera, etcétera, no son. Justamente nosotros defendemos el principio de la vida. Ahora, hay un hartazgo, evidentemente hay un hartazgo, y acá Agrelo ha puesto un ejemplo muy concreto. No puede ser que hoy, con la cantidad de personas que tenemos sin comer, con la inseguridad que invade nuestras casas, estemos discutiendo si ampliar la Corte Suprema o no, todo porque una persona tenga miedo de ir presa por la cantidad de causas judiciales que tiene. Entonces, si nosotros vamos a estar discutiendo el destino de una persona por sobre el destino de todo el país, la primera división que se genera es esa, entre la oligarquía política y el resto de los ciudadanos argentinos. Entonces, por eso los jóvenes se van, por eso los jubilados se resignan a volver a trabajar porque saben que no les alcanza, por eso vivimos miedo con inseguridad, por eso cuando vamos a tomar un colectivo no sabemos si el colectivo viene o no viene, si en el medio me roban o no me roban, si me alcanza para llegar o no al trabajo. O sea, es una locura lo que estamos viviendo. No estamos tomando dimensión de lo que realmente está pasando. Y a mí no me parece que sean discursos de odio lo que se estén generando en
En Europa justamente lo que tenemos es todo digamos, una reorganización del esquema geopolítico. Hoy muchos patriotas estamos dando la batalla contra distintas agendas globalistas, que eso es algo que no vemos. El fascismo que dice la izquierda allá al frente, por ejemplo, que decía recién que está avanzando. A ver, Mussolini era de izquierda. Mussolini decía dentro del Estado todo y fuera del Estado nada. Y ahí justamente acaban de comentar que necesitamos más Estado. Entonces yo creo que esas definiciones se asemejan más con ellos que con nosotros. La economía, digamos, está mal y no es el camino correcto. Yo veo por eso el tema económico, seguramente que no, Claudio... Quiero corregirle una cosa. Yo no he dicho que se necesita más Estado. Yo he dicho que sí se necesita el Estado porque el mercado no derrama. Quien equilibra las diferencias es el Estado. Desarrollando y promoviendo desarrollo y equilibrando. Porque si vos no tenés igualdad de oportunidades, que la única que lo puede dar es la intervención del Estado, difícilmente consiga justicia social. Es que la única igualdad... Entonces, pero es que la justicia social es un robo. La justicia el social Estado es un debe robo. existir en la medida justa. La justicia social es un robo porque lo que implica básicamente en esa redistribución social es sacarle a una persona para darle a otra. ¿A usted le gustaría que le saquen para darle a otra persona? No, perdón, yo creo que no está entendiendo lo que es la justicia social. ¿Qué es la justicia social es... Evita lo definía perfectamente en una frase. Donde se genera una necesidad, aparece un derecho que hay que satisfacerlo. Sí. Sin importar el color político que tenga esa necesidad. Donde hay hambre, hay que solucionar el hambre. Porque si yo espero que haya un plan que me dé respuesta a que esta persona pueda llegar a comer, se me murió. Ese es el equilibrio. Entonces no es que le saco a este para darle a este, esto nunca se arregla. Si hay un proceso de industrialización y de crecimiento económico, de trabajo y de salario que tiene la historia de este país, ha sido con el peronismo. Si nace una Entonces, nosotros creemos que el Estado es promotor de riqueza y también promotor de igualdad de oportunidades, porque un chico que no come no va a ser igual lo que va a aprender en la escuela con el que come. Ahí tengo que estar como Estado para dar igualdad de oportunidad en el aprendizaje, para que él y este otro tengan la posibilidad, con la misma preparación, después de ver cuáles son las cualidades individuales a este tipo de justicia social. Si es necesario sacarle a alguien. No, a ver, me parece que hay un discurso que es muy simple y hasta primitivo, ¿no? Porque usted fíjese que se marcan consecuencias. No sé si puedo tomar el ómnibus, no sé si no me van a robar cuando esté esperando tomar el ómnibus. El sistema impositivo fue atacado indirectamente. Es muy claro, se atacan las consecuencias sin ver los orígenes de por qué me pueden asaltar, por qué el ómnibus no llega, por qué en mi casa no estoy seguro. Las desigualdades sociales en la Argentina, antes de la pandemia y después de la pandemia, han alcanzado niveles enormes, solo comparables a la época del macrismo, ¿no? Tenemos un altísimo nivel de pobreza y un altísimo nivel de miseria. Ahora, también tenemos un altísimo nivel de concentración económica en los 2 percentiles más altos de la sociedad, si la dividimos en 100, ¿no es cierto? Allí se concentra, ¿no?, en los 2 últimos percentiles. Esto lo dice el Instituto de la CTA, el Instituto de Estudios de la Federación de Aceiteros. También lo están discutiendo ahora los CEOs en el encuentro en Mar del Plata. Esos 2 últimos percentiles tienen el 37,8% del Producto Bruto Nacional. No hay país que no sea exitoso en el mundo si se basa en una mentira que acá pagamos los impuestos más grandes del mundo. Mentira. Es una absoluta mentira. En Latinoamérica estamos en el puesto 16 de presión impositiva. Pero si queremos vivir como Noruega, Suecia, ¿no?, Dinamarca, tenemos que ver que el que más tiene, más aporta. Porque la lógica... A ver, ni la propiedad es un bien natural, es un bien que ha creado el poder, ¿no? Nadie dijo, esta tierra es tuya. Alguien la conquistó. Porque si fuera una cuestión natural, los mapuches, los huerpes y los comechingones son los dueños de todo esto. Los dueños de todo esto. No hay derecho natural. Es una creación filosófica de los poderosos para convencernos de lo que está dado es lo correcto. A esos que más tienen, Agrelo, ¿hay que sacarle?
Yo creo que el sistema impositivo... La palabra sacar quizás sea antipática. Hay que reorganizar, Dura. hay que reorganizar el sistema impositivo. Porque en los hechos, los que más tienen, aún pagando sus impuestos, siguen ganando y viviendo. El problema es el pequeño emprendedor, el que arranca. Mire cómo se nos van los chicos del país. Es notable, ¿no? Uno habla con cualquier joven y tiene algún amigo que se le está yendo, algún hermano o el mismo. Entonces, el sistema impositivo en este momento está trabando la iniciativa privada particular de aquellos que se quieren autoemplear, fíjese usted, que dejan de ser una carga para la sociedad, que en definitiva buscan su rumbo y tratan de sostenerse a sí mismos. Pregúntele a usted a un kiosquero o a un almacenero si quiere cumplir con todos los requisitos que el Estado y pagos previos que le exige para formalizar su negocio si lo va a iniciar. ¿Cómo se inicia la gente en la actividad? Y se inicia en negro, obviamente. Primero pone el kiosco, compra la mercadería y si un día le cae la municipalidad o la provincia a cobrarle de comercio e industria o ingresos brutos o la AFIP a cobrarle ganancia y ya verá qué hace. Así funciona nuestra economía y así funcionan las economías que fracasan. ¿Por qué? Porque terminan castigando del mismo modo a una pequeña empresa que a una gran empresa. Fíjese usted las obligaciones que tiene una multinacional, las obligaciones laborales, por ejemplo, tiene una multinacional, son exactamente idénticas a las que tiene una pequeñísima empresa que es prácticamente Rodrigo, familiar. pero tengo una pregunta, Sí. sin ánimo de interrumpirte. Sí. ¿Vos te has dado cuenta que Vicentín, la tercera cerealera de este país, además de estafar a millones o miles de productores en el campo, evadió impuestos de una manera alevosa, lavó dinero de una manera alevosa? O sea, este deporte nacional que es evadir o elusión de impuestos, particularmente de los grandes, ¿no?, lleva a que se cometan esas injusticias. Porque yo estoy de acuerdo con vos que hay que hacer una reforma tributaria donde los que más tienen más paguen, ¿no es cierto? Y quizás con un solo impuesto, como hay en algunos lugares de Europa. Pero ¿sabés qué va a pasar? Que van a saltar estos diciendo, ¿pero cómo? ¿El 55% de mis ingresos se los llevan? Sí, en Suecia se llevan el 55%. Claro, lo que pasa es que en Suecia vuelven. Pero es un único ingreso. Lo que pasa es que en esos sistemas, Y acá se que lo son roban. culturalmente bastante distintos a los nuestros, de algún modo... Son seres humanos, tienen el mismo ADN que nosotros, salieron de África en dos oleadas igual que nosotros. Pero las costumbres por ahí tienen algo que ver, sobre todo las costumbres de quienes administran, ¿no? Yo creo que en esos países se ve de algún modo que la plata que se paga en impuestos vuelve en servicio. Y esa es la gran frustración que tiene la gente en este país, que paga y paga. Mire, usted agarra y le dice a un kiosquero que tiene que pagar todos los impuestos, lo primero que tiene que hacer es pagar un contador. Ya empezó con 20.000, 30.000 pesos por mes para atrás, para hacer su declaración jurada. Pero todos conocemos que los contadores son expertos Bueno, en no, hacer evadir ¿qué tiene que impuestos. ver? No, Yo lo que me niego a seamos pensar que el sinceros, problema ¿viste? del país es que la presión impositiva. Quiero saber... No, Acá hay uno, que ver es uno. cómo arrastramos los problemas. Miren que en la época del macrismo casi se funde la multinacional Alcor y se cerraron 25.000 pymes. O sea, venimos de una historia compleja. ¿Nos va a costar salir? Sí. Lo que tenemos que tener claro es, yo comparto que hay que hacer una reforma impositiva, pero es uno de los temas que hay que tocar. También comparto que hay que hacer una mesa consensuada con aquellos sectores de la oposición, el empresariado y los trabajadores, para ponernos de acuerdo en 4 puntos de la macroeconomía. Bueno, si no va a ser muy 16 difícil. años gobernando Pero a y ver, gobiernan como no hay gobernantes. actitudes de la oposición, porque están especulando electoralmente para el año no que valían viene. nada, estaban a punto de ser rematados. O sea, cuando fue la ola neoliberal y privatizadora y el mercado Final de señoreaba, estaban al remate los campos, ¿no? Se quejaban de que tenían que pagar impuestos, etcétera, etcétera. Hoy, ese mismo núcleo propietario que ha multiplicado por miles el Tiene otros valor precios, de su, ¿no? Tiene otros de precios su terreno, tiene otros precios internacionales pelean de y, productos. por ejemplo, presionan a este gobierno, el cordobesismo. A nosotros, que vivimos en la ciudad, nos aumentan el impuesto inmobiliario. Yo quiero saber... Qué raro que el rural no. ¿No les llama la Perdón, atención? Claudio, yo quiero saber si ustedes, al discutir, porque discuten evidentemente, un plan de actividades, incluye el tema de la función de los tribunales. Si los tribunales administran la justicia o lo que se llama la justicia, que en realidad está mal empleada la palabra justicia, son tribunales.
Bueno, el Poder Judicial tiene que tener una independencia dentro de lo que son las instituciones de una república. Eso es teórico. Eso es teórico. Y en la práctica también. Yo ¿Hoy no la tienen acá? Sí, yo considero que tenemos una justicia independiente, sí. ¿A dónde? A nivel nacional, la Corte Suprema es una justicia independiente. A ver, vamos a poner... ¿La Corte Suprema es una justicia independiente? Sí. Hay 2 miembros entrados por decreto. O sea, no, A ver si yo lo- me tendría que dar vergüenza, nomás a entrar por decreto ya me tendría que dar vergüenza. Permiten completar por qué cree que es independiente. Está bien, sí, tiene razón. Bien, yo creo que la Corte Suprema de Justicia es una corte independiente porque inclusive hasta Hayton de Nolasco, que fue una de los miembros de la Corte Suprema de Justicia, fue propuesta por Néstor Kirchner. Propuesta, ya después su designación y todo el proceso que corresponde a que ella llegue a la Corte es otra historia. Pero fue propuesta por Néstor Kirchner, un gobierno kirchnerista que tuvo en el 2003. Entonces, puede haber habido otros 2 que hayan sido propuestos durante el gobierno de Macri. O sea, eso se hace en todo el mundo. En Estados Unidos también funciona así. La Corte Suprema de Justicia la propone un presidente. Vimos, por ejemplo, que ahora Trump había designado una miembro de la Corte Suprema. Obama previamente había designado 2. Así lo había hecho Bush, Clinton. O sea, en cada presidencia se van proponiendo o designando distintos jueces. Pero tiene una independencia a la hora de resolver fallos. Cuando fue, por ejemplo, lo del asalto al Capitolio, la misma jueza que designó Trump votó en contra, reconociendo que hubo un asalto en el Capitolio. Entonces, y acá en la Argentina pasa exactamente lo mismo con los fallos que emite la Corte Suprema. Entonces, eso, digamos, es utilizar un hombre de paja, o sea, decir, le tiro el muerto al otro porque evidentemente con lo que fue, digamos, si la pregunta está orientada a lo que pasó en el caso de Cristina, por ejemplo, que desde ahí se empezó a plantear la independencia de la Corte, yo no he visto en los alegatos de Cristina que haya planteado una defensa sólida. Lo que dijo es, bueno, yo robo, pero los otros también. O sea, esa es la defensa de Cristina, decir, bueno, yo hice las cosas mal, pero los otros también, la Ahora verdad es que fue se nota la juventud, entonces, ¿no? Porque hubo una reforma judicial que fue Exacto. declarada No tenemos que ir- inconstitucional por la Corte, No que tenemos sabe que ir que a la hacía, pausa, decía Claudio. que la justicia federal tenía que entrar por concurso. Eso los enloqueció. Nos tenemos que ir a la pausa obligada. Inconstitucional, y fue antes del 2015. No quiero frustrar el debate, quiero ir a la pausa. Solamente por cuestiones administrativas, diríamos, de la televisión. Ya volvemos. Alberto Fernández, que encabece la fórmula que integraremos pronto. 4 actos, Olga Ruitor, en Buenos Aires, por el Día de la Lealtad, el próximo lunes. 4 actos. ¿Qué implica, qué revela eso? Que el peronismo tiene una crisis también interna, de divisiones internas, que tenemos que superarla sí o sí de alguna manera. Es decir, ¿es superable? Estamos hablando de... Yo creo que sí. Hemos superado cosas peores. Muy optimista usted. Yo sí. Sé que estamos muy mal, pero yo siento que la realidad es la que está forzando a que entendamos, primero, la unidad interna y el debate interno es fundamental. Y desde ahí, para convocar un acuerdo nacional, tenés que tener la unidad en casa. Y creo que por ahí eso es lo que estamos discutiendo, y se están discutiendo las diferencias. Va a haber 2 actos porque hay alguien que está 4. mucho más... pero dentro de la clase trabajadora, dividiendo, yo creo que va a haber que discutir esto, pero yo reconozco, estamos en una crisis profundísima de diferencias. Plutarco dijo una frase, ¿no? Que la tomó un general, primero coronel acá en el Cono Sur, que dice, la única verdad es la realidad. Es la realidad. ¿No? ¿Sí? Yo creo que la crisis que vive el peronismo, ¿no? Es la crisis de avanzar en dar ciertos derechos sociales, pero nunca tomar o tocar los intereses fundamentales de los sectores concentrados y monopólicos, ¿no es cierto? Entonces es como que la marcha peronista se convirtió en vez de combatir el capital, en seducir el capital. Y bueno, entonces tienen esta crisis enorme, porque tienen un espectro que va desde el menemismo junto con Massa, que le está haciendo todas las tareas a Macri, le está haciendo, o a Rodríguez Larreta, o al que venga, ¿no es cierto? Yo no coincido con eso, le pero está haciendo está bien, todas las tareas totalmente arrodillado ante el FMI, que Perón decía que era no un coincide. enemigo. No, yo creo que no es así. Era un enemigo. Y habiendo tenido la oportunidad, una oportunidad histórica tuvo el gobierno que asumió en el 2019. En Estados Unidos mismo, tengo una hija allá, se discutía que el FMI había violado su propio estatuto interno por el tipo de préstamo que había hecho y porque con
teniendo una misión para contratar, sabía que se había lavado dinero, se había fugado divisas, lo cual está totalmente le costó el prohibido. cargo a la- Por lo tanto, ¿por a qué la no fuimos a directora. litigar como hicieron los fondos buitres? ¿Por qué no litigamos eso? Con una medida cautelar, etcétera. Y no estoy haciendo la consigna típica de asamblea constituyente y no pago de la deuda. No, Eso no de estoy diciendo eso. De ciertos No, sectores- esa cierta izquierda ciertos sectores de infantil. izquierda, para no Cierta ser izquierda infantil. injusto. Bueno, Yo, izquierda, porque vos diría pensás así, por eso es que no estás racional dentro del y peronismo. seria, dice, ¿por qué no litigamos contra eso que el propio FMI tenía que reconocer que era ilegal? ¿Por qué no lo hicimos? Usted, Jara, me pidió, porque durante el intercambio que suele haber en los cuartos intermedios, lo podemos llamar así, a las pausas, Sí. porque se tocó algo del feudalismo. Sí, es ¿Qué- para hacer qué una quería síntesis decir? rápido. Era para ejemplificar justamente porque hoy mucho de lo que sostiene la oligarquía política en general es que el proceso de inflación, digamos, se debe a un proceso multicausal. Y en realidad es un fenómeno monetario. Si no, ¿cómo podrían explicar un fenómeno multicausal en una economía de trueque como la que se utilizaba en el feudalismo? No hay chance porque los precios son relativos. Ahora, para enfatizar un poco más en el peronismo, que ahí estaban hablando recién sobre que están desunidos, para mí el peronismo está en un proceso de extinción, ya está. O sea, está culminando en una etapa y en Córdoba... Eso es lo que ustedes extinción. El quieren. sueño dorado del fascismo en la Sí, Argentina. claro. No, a ver, bueno, Perón hacía curso Sueña de con la perfect- extinción del otro, por eso los Y discursos lo de completa, odio. no, es un que análisis lo complete, político. Cara, a ver, Bien. ¿por qué se va a extinguir? Primero decir que eso es fascista cuando el mismo Perón hacía curso de perfeccionamiento en la Italia fascista era como medio contradictorio. Pero bueno, muchos de los gobiernos que surgieron en el siglo XX, gobiernos autoritarios, totalitarios, que de alguna forma han logrado compenetrar en la sociedad, en sus costumbres, en sus tradiciones, han caído, sobre todo en Europa. El único que ha sobrevivido en América, ¿sí?, con una herramienta populista demagógica ha sido el peronismo, que ha logrado sobrevivir por más de 70 años. Lamentablemente lo que hay que entender que no existe el peronismo, existe el justicialismo, porque el peronismo como un movimiento nace y muere con Perón. Porque fue auge en su momento con Perón. Lo que hay después son distintas Pero ahí te quiero referencias hacer una corrección. justicialistas. El primero porque que a partir- definió que no se llamaba peronismo el movimiento, sino justicialismo, para no personalizar, fue el mismo Perón. Sí, Y bueno, él le pero puso hacía, hacía libros donde No, ponía porque que le después agradecieron se a Elia Evita y acostumbra lo mismo que lo Claro, jefe pero te de va a personalizaban. hablar Era un culto a la un tipo que personalidad. no es peronista. Que Perón haya estudiado la Italia de Mussolini no lo transforma en Pero más fascista. vale. ¿Está claro? La carta que escribió respecto al Che Guevara, por ejemplo, cuando el 8 de octubre fue fusilado por la patronal, por Bannon, ¿no? Con el que se junta Milei, Stephen Bannon, el de la Internacional Negra. Bueno, te demuestra, por ejemplo, los trabajos de Kennan, de un historiador que además es decano de la Facultad de Historia en la Universidad de Tel Aviv, que te demuestra que no fue antisemita, porque siempre se lo caracterizó a Perón como antisemita, y qué raro que el primer ministro que tuvo de Economía, que hizo los planes quinquenales, era un argentino de origen judío. Rodrigo, Sí. eso que dijo Macri, no tomo nada en serio lo que dice él, pero puede servir como punto de partida para lo que le quiero preguntar. ¿Qué es, hablando porque habló ¿Qué de dijo los, Macri? de los 70 ¿A qué se años? refiere? Sí. A Mauricio. Sí, Macri. sí. No, ¿a qué se refiere de lo que dijo? Ahora le digo, Perdón. Que lo es el operaron en mayor próstata. fracaso, el de este país, de su historia en los últimos 70 años. Pasa que atribuir a una sola fuerza política el fracaso colectivo argentino, No solo atribuyó solamente al peronismo, habló del fracaso en general. bueno, la Argentina... Estamos en un estado de fracaso la Argentina absoluto es un y país- total. Bueno, yo me animo a decir que los países tienen solución. Lo ha demostrado la Italia de la posguerra, la Alemania del posnazismo, lo ha demostrado... El peronismo en Argentina. el Bueno, lo gobierno que de pasa Kirchner. es que no se puede, digamos, atribuir un éxito a lo que ha hecho el peronismo y la sociedad argentina en general, el sistema político en general, porque hemos reiterado los errores. Es decir, este es un país que emite moneda, se mete en hiperinflaciones reiteradas y después llega otro gobierno y dice la solución es emitir moneda de nuevo. Pues es una tendencia que tenemos a repetir los errores. Y el peronismo tiene una responsabilidad especial por esto. Es el único partido que, entrando en crisis, puede trasladar su crisis a toda la sociedad. ¿Qué es lo que pasa? Cuando el peronismo entra en crisis la Argentina también. Entra en crisis Cambiemos,
entra en crisis algún otro partido político y no logra trasladarlo a la sociedad argentina, porque el peronismo tiene como una penetración en todos los poros de la sociedad argentina que lo lleva a trasladar su crisis al conjunto de la sociedad. Pero voy al principio. Yo creo que la Argentina, como sociedad en su conjunto, ha cometido errores gravísimos que nos han llevado de ser una sociedad de clase media a una sociedad con dos polos enormes, uno que tiene y que espera no caerse, y el otro que está caído y le dificulta levantarse. Y digo algo más. El tema más grave que tiene la Argentina hoy se llama narcotráfico. Todas estas discusiones ideológicas, todas estas cosas así, si no abordamos el problema de fondo, que es que han permitido los gobiernos el ingreso de los grandes cárteles de narcotráfico a la Argentina, lo que hoy estamos viviendo va a ser poco lo que vamos a vivir. Esa es penetración para el derrumbe de todas las fuerzas que tiene el peronismo, o para activar debate. ¿Es así? Yo creo que el peronismo como la partido... alcaldesa de Madrid. No, yo... Digo, el temor, el terror al peronismo. A ver, son dos cosas distintas. Una cosa es el análisis del avance del narcotráfico en Latinoamérica para satisfacer la necesidad de consumo de Europa y de Estados Unidos, mientras allá no se ataque el consumo, acá se va a seguir produciendo. Yo pero siempre si digo, se está consumiendo, 10, Olga, 20 planes de prevención. No, Bueno, Olga, te voy a decir una cosa. Usted no puede negar que acá se consume. Perdón que le interrumpa, pero usted está diciendo una cosa muy grande, que acá pero somos ¿cómo un no? país de Pero no tránsito. estoy negando, escuchar lo que estoy diciendo. Sí, no, pero porque si hay alguien que pedirle una patea los aclaración. barrios, soy yo. Y hay pibes que están con la mezcla de una cosa Entonces, que no es digámoslo, nicotina. Olga, yo también Cristina, recorro estoy los diciendo barrios. que es el Paco que le destruye la célula. O sea, hay 20 cosas. qué pasa que no lo atacan? No niego el consumo. ¿Qué pasa? No niego el consumo. ¿Qué pasa? Nos tenemos que preguntar todos los argentinos respecto de eso, porque no es una política de Estado el abrirle la puerta a los narcotraficantes. No tiene que ver con la política del connivencia del Estado. poder con el narcotráfico. ¿Cómo que no es una política Bueno, de o no Estado? se Eso transformaron, conoce. vamos a Córdoba, usted conoce bien los barrios, o no se transformaron muchos de los punteros políticos en pequeños distribuidores de droga. No. No sucedió Por lo menos, eso. No sucedió eso, Olga. De lo que yo conozco, usted del conoce peronismo bien. no. Y la narcopolicía, No, la no, narcopolicía no, de la no, Sota, a ver, la narcopolicía con de la Sota. si vos Un vas a momentito. opinar por Un mí, momento. te No. escucho y habla. Yo te digo No, lo por que Dios, yo conozco. por Dios. Yo estoy preocupada por el avance del narcotráfico, como Bueno. podés estar vos, como Avísele podés al estar poder yo. de Córdoba Pero eso. pará, no, Avísele al avísale poder vos de también. Córdoba. Yo soy una No, ciudadana avísele. igual que vos. Pero No, de no, ahí no. a decir que los punteros políticos Muchos son- de ellos. No, Muchos por de ellos. Pero favor, ¿cómo que no, Olga? En la eso es una institución afirmación. policial, de las acusaciones más graves que he oído. Pero yo por en la historia. supuesto. Pero, a En la ver, institución por supuesto. policial, Eso lo sabe claro, Pero por cualquiera. supuesto, si vos policial. sabés cuáles son, En el gobierno de la denuncialo. Sota, en el gobierno de la Pero Sota, denuncialo, por bueno, favor, pero que te fue pido. denunciado. Porque A entonces ver, estarías para que todos contribuyendo, participen. estarías contribuyendo a Hable, la Claudio. solución. Dos temas muy interesantes que se plantearon recién. El El último monetarismo. es de una no, gravedad el último brutal. vamos a ir Total. y bien claro, así. sin tapujos. No lo he oído nunca en la televisión. En el tema de déficit, ¿no? El país que más billetes está emitiendo en este momento, que produce inflación a nivel mundial, que tiene el mayor déficit fiscal de la historia y debe más de 3 PBI enteros. Su deuda externa en bonos está el 30% en manos de la República Popular de China. Y es el mayor consumidor de estupefacientes del mundo, donde después de los atentados del 2001 te hacen sacar, vos viajás, Carlos, igual que yo, te hacen sacar el zapato, te pasan el zapato por rayos. No hubo un solo atentado externo en Estados Unidos porque no pudo entrar ni una gota de C4, que es un explosivo común para los atentados terroristas, ¿no? En general se están matando ellos, con la locura que tienen, con el tema de las armas, etc. Pero son los grandes consumidores de drogas, por un lado. Por otro, han declarado la guerra. Ellos declararon la guerra a la droga, ¿no? Pero si usted se ve, mira, cuando Belgrano habla de cómo va a ser la industria nacional y habla sobre el calzado, habla que tiene que ser la suela de cáñamo. Aquel cáñamo fue legal hasta 1960 y nadie se moría en la Argentina. Pero ¿qué sucede? El narcotráfico es administrado por la DEA.
dice, este cartel se cae hoy y vamos a subir este otro. Porque la guerra no la pueden ganar. Lo único que hacen es altísimo poder de corrupción sobre jueces, fuerzas armadas y policiales. Y yo tengo el ejemplo de un íntimo amigo mío que es catedrático en México. Él decía, mira Claudio, mientras acá el partido del Estado era el PRI, ¿no? Piramidalmente nadie sacaba los pies del plato, no había guerra narco. Cuando el PRI cae, gana el PAN, deja de haber una estructura piramidal que manejaba el narco, ¿sí? Y empiezan las matanzas que hay en México. Por eso yo creo que el triunfo del socialismo en la provincia de Santa Fe sacó estructura piramidal y sucede lo que sucede en Santa Fe, que no sucede en Córdoba. ¿Está claro? Está clarísimo. Muy claro lo que le estoy diciendo. Quiero saber, Jara, si ustedes debaten el tema del narcotráfico como lo ha planteado en términos brutales. Sí, por supuesto. Yo considero que necesitamos un ¿Me código. dicen, por supuesto, como una concesión o porque es real? No, porque es real. Debatimos eso. Mi postura es clara. Para solucionar el problema del narcotráfico tenemos que entender que hay políticos que favorecen el narcotráfico y acá coincido un poco con Rodrigo. Un poco nomás. Sí, hay un poco de dirigentes No, un políticos. poco coincide con él o todo. No, coincido casi en todo con él, básicamente, porque el narcotráfico es un flagelo del que muchos políticos inclusive omiten a hablar. Y acá me parece muy loable que lo haya reconocido como un tema muy importante porque es el que ataca principalmente a los barrios, más allá de que Olga lo niegue un poco, porque yo también recorro los barrios. No lo niego. O sea, a ver, no, pará. Este es un tema muy delicado código, para que vos digas más que Olga. Necesitamos un código de tolerancia La droga cero está con el metida en delito. nuestros barrios, en nuestros jóvenes y en todos los niveles sociales. ¿Y qué hicieron entonces para combatirla? Porque usted no hace 2 años que está en la No política. soy gobernadora para decir eso. Se lavan el Citibán, se lavan ahora, hace más de 20 años. vos vas a encontrar en mí a alguien que pelea por el narcotráfico, que ayuda a las mamás que tienen hijos metidos en la droga y que me involucro en la solución del problema. Bueno, ¿y cómo no soy la policía de la provincia. Bueno, pero pero la policía de la provincia es bastante corrupta. Estuvo en el gobierno de La Sota, por ejemplo, donde estaba lleno de narcos adentro de la institución policial. Eso es una acusación. Eso es una acusación tan grave que si vos tenés los casos claros tendrías que ir a la justicia. Pero vos no podés decir libre de a ver, lo cuerpo. decía, ¿sabe qué lo decía? Todos los gobernadores están metiendo. Porque Olga, Agrelo conoce muy bien a la provincia y al gobierno de La Sota, porque él era funcionario del gobierno de Cámara. Y no puede afirmar lo que vos estás afirmando de que estaban todos metidos en el narcotráfico. La droga que había hace 20 años, la que hay hoy en los barrios, la droga que había hace 20 años, la que hay hoy en los barrios, ha aumentado una barbaridad. Bueno, pero algo Sí, pasó. Bueno, pero ha aumentado porque le han dado paso. Le dan paso para que aumente. Y no hay política reemplazado. Si no hay una tolerancia cero con el delito de combatir, obviamente va a avanzar. Todo lo que hicieron la Secretaría de Adicciones, etcétera, todo corrupto. El trabajo es esclavo. La herramienta el negocio del capitalismo. Vos estás lleno de narco, entonces, si los punteros si el son narcotráfico avanzó, tu porque ustedes partido lo está dejaron lleno de avanzar narco, porque no hermano, aplicaron vas a medidas tener- estrictas para Perdón, combatir. lo último, porque nos estamos yendo, Terrible lo que ha todo dicho. es obra del capitalismo. dijo. No tenga duda, es libertad de Pero mercado qué total. capitalismo, Es qué totalmente capitalismo. libertad de Si mercado. hubiera un capitalismo que genere fuentes de trabajo como hay en todo el mundo, esa gente que está desocupada no caería en el consumo problemático. Pero ¿qué pasa que pero como ¿por el qué no consumo lo puede entender? Es problemático, más, qué la pasa en izquierda que vos Holanda? ¿Qué pasa en defiendes, la izquierda que vos Suecia? defiendes ¿Qué pasa en justamente la que Suiza? quiere legalizar O la sea, droga. ahí hay Entonces, ocupación, ¿qué la decir gente capitalismo? trabaja Si es el marxismo que vos defendés el que quiere Lo legalizar estamos las viendo. drogas, quiere legalizar el problema. Entonces no Programa tiene ni ejército que armado sale ni narco. de los cauces normales. Hasta la próxima. Nunca más me voy a pelear con Cristina. No a los malos de antes.